Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bienvenidos una vez más a este domingo live, este domingo en casa. Gracias por permitirnos llegar hasta tus hogares nuevamente con un mensaje de fe y de esperanza. Ya hoy nos encontramos ya en el último domingo de este mes de mayo y estamos muy emocionados y muy felices por todo lo que Dios nos ha venido hablando a lo largo de todo este mes. A pesar de las dificultades, Dios nos ha dado una palabra de aliento que nos ha desafiado, pero que también nos ha animado y que nos ha servido de utilidad para poder salir adelante y poder mantener nuestras mentes y nuestra fe puesta en la palabra de Dios. Quiero antes de comenzar que oremos. Vamos a entregarle este servicio a Dios, vamos a entregarle esta enseñanza que sea el Espíritu Santo hablando a sus corazones y que pueda transformar sus vidas de una manera impresionante. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que las vidas que nos están viendo ahora mismo sean transformadas por el poder de tu palabra. Ábreles el entendimiento, que ellos puedan, Señor, saber lo que tú tienes para ellos. Te pedimos, Señor, que podamos disfrutar tu presencia, que podamos disfrutar tu unción, que podamos aprender cómo debemos vivir, Señor, y para qué estamos viviendo en esta tierra. Bendecimos, Señor, a todos los que nos están viendo a través de la red social y todas aquellas personas que nos van a ver posteriormente. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo un pasaje de la Biblia que es maravilloso, que nos habla mucho acerca de cómo debemos comportarnos como iglesia y cuál es la misión y cómo es la actitud y el carácter que los creyentes debemos mostrar en el mundo. Y ese pasaje se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y quiero leerlo de la siguiente manera. Un día a las 3 de la tarde, la hora de la oración, Pedro y Juan fueron al área del templo, y en ese lugar del templo había una puerta llamada La Hermosa. Todos los días un paralítico de nacimiento era llevado hasta allí para pedir limosna a los que entraban al área del templo. Cuando el paralítico vio que Pedro y Juan, a punto de entrar, les pidió limosna, Pedro y Juan lo miraron a los ojos y le dijo Pedro: «Míranos». Entonces el hombre los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro les dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. De inmediato las piernas y los pies del hombre se fortalecieron. El hombre saltó, se puso de pie y comenzó a caminar. Entró al área del templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Cuando todos lo vieron caminando y alabando a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo llamada La Hermosa. Quedaron sorprendidos y asombrados por lo que le había pasado. Para comenzar, el templo de Jerusalén era un templo maravilloso, era un templo que significaba la presencia de Dios para el pueblo judío. El templo para la nación hebrea siempre ha significado algo muy valioso y muy importante, a través del cual ellos representaban la presencia de Dios en medio de ellos. Primeramente fue Salomón quien construyó un templo, llevando a cabo así esa misión o ese deseo de su papá David de construir un lugar, una morada para Dios. Luego fue un hombre llamado Zorobabel, que después de llegar del exilio construyó otro templo. Y finalmente fue un rey llamado Herodes quien construyó un templo mucho más majestuoso. Y fue este templo precisamente el que construyó Herodes, en donde Pedro y Juan fueron a orar a las 3 de la tarde y se encontraron allí a este hombre. Y es importante porque la Biblia nos narra de que el templo tenía diferentes entradas. Y una de esas entradas, o una de esas puertas para entrar al templo, era llamada Hermosa. Y en la puerta llamada Hermosa había un hombre paralítico de nacimiento que todos los días era llevado para pedir limosna, era llevado para pedirle dinero a las personas que entraban al templo a orar. Pedro y Juan en ese momento coincidieron con esa persona y este hombre les pidió dinero. Y dice la historia que Pedro y Juan le dijeron que lo miraran, pero este hombre, atento, pensando que les iba a dar algo de dinero,
cuando realmente Pedro lo que le dio fue algo mucho más valioso. Pero lo que más me llama la atención y es lo que marca el título del mensaje es que esta puerta que era hermosa, que llevaba al interior del templo en un momento de oración, en un momento de intimidad con el Señor, en un momento en donde la gente se reunía para compartir juntos de la palabra de Dios, de la oración, de comunicarse entre ellos mismos, dejaban a una persona en la entrada a la cual nadie le prestaba atención. Y lo vamos a seguir a ver de la siguiente manera. El mensaje que yo le he puesto a este sermón, o el título que le he puesto a este sermón, es una puerta no tan hermosa. Y quiero que miremos la siguiente ilustración. Un joven muy enamorado le decía a su novia: María, te quiero tanto que quisiera tener 1000 pares de ojos para mirarte. Quisiera tener 1000 manos para acariciarte. Quisiera tener 1000 bocas para besarte. Quisiera. La señorita le interrumpió bruscamente y enojada le respondió: Juan, ¿y por qué no usas lo que tienes? Y sabes, como iglesia muchas veces hemos actuado de la siguiente manera. Hemos actuado que siempre queremos enfocarnos en lo que no tenemos. Siempre queremos enfocarnos en alcanzar lo que a lo mejor no tenemos en el momento y descuidamos lo que ya tenemos. Muchas de estas personas, como dice la Biblia en este templo, todos los días habían llegado a orar porque era una hora fija de oración. Eran varias horas realmente, una a las 9 de la mañana, otra a las 3 de la tarde. Y generalmente las personas mayormente asistían al de las 3 de la tarde. Entonces muchas personas iban y veían a esta persona, tanto era así que ya sabían que era una persona que era lisiada de nacimiento. Aún así se había convertido en un panorama o en un paisaje para ellos todos los días. Sin embargo, llegaban al templo a adorar a Dios, llegaban al templo a orar, a cumplir con unos requisitos religiosos, cuando realmente su manera de expresar y demostrar su amor a Dios se tenía que demostrar era con este hombre, porque este hombre, más que dinero, necesitaba una restauración espiritual, necesitaba nacer de nuevo, y solamente Pedro y Juan entendieron que eso era lo que realmente necesitaban. Entonces, la iglesia representa la boca y las manos del Señor. La iglesia cristiana, no únicamente la iglesia en un lugar, en una ciudad o en un país, no, la iglesia en su conjunto, la iglesia de Cristo, somos la boca y las manos del reino celestial. Somos los embajadores encargados de llevar esa cultura del reino a las demás personas. Somos los encargados de compartir las buenas nuevas de Dios a todas las personas necesitadas, y somos los encargados de reflejar la imagen de Dios a través de nosotros en esas personas. Entonces, aun cuando nuestra propia imagen esté distorsionada por el pecado, por eso fue importante lo que Dios hizo a través de Jesucristo, de enviarlo a la tierra para poder restaurar esa imagen y así poder nuevamente restaurar ese lugar de adoración. Porque sabes, y quiero decirte algo que a lo mejor tú nunca te lo habías imaginado, pero inicialmente la idea de un lugar para adorar a Dios fue de Dios mismo. Sin embargo, lo que Dios diseñó, lo que Dios planeó, no fue precisamente un templo, no fue precisamente un auditorio, no fue precisamente un local. Dios estableció para él un tabernáculo. Un tabernáculo como tal, que significa lugar de reunión, como dice Éxodo 25, y ahora lo vamos a leer. El tabernáculo era un lugar que era movible. Era un lugar en donde el pueblo de Israel, cuando se asentaba en un lugar, ellos debían levantar esta tienda en donde representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Pero cuando el pueblo tenía que salir, entonces ellos tenían que desmontar el tabernáculo y salir nuevamente hasta esa ciudad y hacer el mismo proceso. Sin embargo, la idea del templo, la idea de un lugar físico y permanente, no fue precisamente una idea que nació en el corazón de Dios. Fue una idea que nació en el corazón de David, que Dios se la respaldó, pero sin embargo se la respaldó a través de su hijo Salomón. Y podemos ver algunas diferencias entre lo que es un tabernáculo y lo que es un templo.
Un tabernáculo entonces es algo que es movible, algo que es transportable, algo que se puede llevar de un lugar a otro. Además no es tan ostentoso porque lo que más quieren reflejar o lo que más quieren enfocarse no es en la arquitectura o no es en lo bonito, sino en lo que representa. Sin embargo, el templo o los templos podemos ver que nace del corazón del ser humano y además es a un lugar fijo, un lugar permanente. Mientras el tabernáculo era un lugar de reunión en donde las personas entraban a través del sumo sacerdote a una relación con Dios, el templo como tal se convirtió en un lugar para adoración religiosa. Entonces comenzamos a ver ciertas diferencias y de por qué es importante entender realmente lo que Dios quiere, más que habitar en lugares, más que habitar bajo 4 paredes o en un auditorio. Dios quiere habitar en nuestros corazones y que nuestra adoración no se enfoque tanto en un lugar, no se enfoque tanto en lo que es la superficialidad, sino que sea la que sea como tal la funcionalidad. Entonces, y eso es el primer punto que quiero compartir con ustedes, que la iglesia debe ser funcional en lugar de ser superficial. Dice Hechos, el libro que estábamos leyendo en el versículo 1 al 3, que ese día a las 3 de la tarde, en ese lugar llevaban a una persona que era paralítica de nacimiento a esta puerta llamada La Hermosa. Sin embargo, dice la Biblia que solamente Pedro y Juan atendieron al llamado o a la necesidad de esta persona. Pedro le dice, míranos, no tenemos ni oro, no tenemos plata, no tenemos nada material, nada físico que compartir contigo, pero de lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, como iglesia debemos enfocarnos en la funcionalidad en lugar de la superficialidad. A lo mejor era llamada hermosa este lugar o este ingreso porque, según dicen algunos expertos, este templo era maravillosamente hermoso, era como una joya, era una especie de orgullo nacional para toda esta raza y era algo que protegían con todas las fuerzas. Incluso cuando fue destruido en el año 70, para ellos fue algo que es como si le hubiesen arrancado el corazón, porque era lo más valioso que tenían. Y no habían escatimado en recursos, no habían escatimado en diseño, en creatividad para hacer el mejor templo, físicamente visible, físicamente hermoso. Sin embargo, se estaba desviando de la funcionalidad para la cual realmente o inicialmente lo habían construido. Y yo quiero hacerte 2 preguntas respecto a esto. ¿Tú como creyente estás siendo de bendición a otros? ¿Y tú estás siendo una iglesia funcional? Porque la iglesia no son los edificios, la iglesia no son las paredes, la iglesia no son los templos, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y cuando somos iglesia debemos ser funcionales en lugar de enfocarnos en lo superficial. Claro, y no quiere decir que no sea importante, que no tenga algo de bueno. Claro que sí, no estoy en contra de que hayan luces, de que haya una decoración, que haya una estructura. No, para nada, eso está muy bien. El problema es cuando eso toma un lugar principal, un lugar o el eje de toda nuestra misión como iglesia. Porque recuerden que Jesús nos dejó una misión de ir y hacer discípulos. No de ir y levantar iglesias, sino de ir y que las personas conozcan de Jesús y sigan a Jesús como sus discípulos. Entonces, dice Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9. Haz que los israelitas, dice Dios a Moisés, me construyan un santuario para que habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Dios estaba levantando un lugar para reunirse con el pueblo. Estaba levantando un lugar para encontrar relación con las personas. Y por eso quiero regalarte esta palabra, este mensaje que dice de la siguiente manera. Dios es relacional, no religioso. Él procura relaciones libres con las personas y no ser encerrado en un lugar. Quiero repetirte de la siguiente manera. Dios es relacional, mas no religioso. Él procura relaciones libres con las personas para no ser encerrado en un lugar.
Dios no puede ocupar un lugar secundario, porque todo lo que ocupe un lugar por encima de Dios, Él lo va a destruir. Si tu ministerio está ocupando un lugar principal en tu vida, déjame decirte que debes tener cuidado, porque en algún momento Dios va a hacer que su nombre sea glorificado por encima de tu ministerio. Si tu trabajo está siendo el principal eje que mueve tu vida y no tienes una relación con Dios, déjame decirte que Dios puede hacer que tu trabajo se convierta o en un infierno o que lo pierdas a fin de que vuelvas a poner la mirada en Dios. O tal vez tu salud, tu juventud, tú dices, yo soy joven, tengo 20 años, 30 años, todavía soy un millennial o soy un centennial, soy una persona que tiene mucho futuro. Pues déjame decirte que no tienes el futuro asegurado, porque no sabes lo que te espera el día de mañana. Y cuando Dios permite algo, lo permite con un propósito. Y muchas de esas oportunidades que Dios nos da a través de una tragedia o a través de un problema, es para que volvamos o para que pongamos la mirada en Él. Entonces, de igual manera dice Juan capítulo 2, versículo 21, cuando Jesús hablaba respecto al templo. Él decía, Jesús mismo lo dijo, este templo se refiere a su propio cuerpo. Entonces, ya no necesitamos tanto un tabernáculo o un templo físico. Y si se dan cuenta ahora mismo, esta crisis mundial nos ha enseñado una enorme o valiosa lección, que los templos pueden albergar muchas personas, pero realmente cuando estamos en nuestros hogares nos damos cuenta cuánto hemos aprendido y cómo ha sido nuestra relación con Dios. Ya Dios ha comenzado o ha hecho que nuestra relación con Él se vea restituida a lo que inicialmente Él tenía ideado y diseñado y planificado, y es un lugar de reunión con Él. Jesucristo vino a ser ese templo espiritual a través del cual nos comunicamos con el Padre. Por eso dice la Biblia que Él es el único camino a Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede acercarse al Padre si no es por Jesús. Entonces Jesús es el templo espiritual a través del cual podemos comunicarnos con el Padre Celestial. Y no tanto eso, Jesús ahora vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos convertimos ahora en un templo en donde Jesús habita, y como el tabernáculo debemos ir a todos los lugares a llevar el mensaje, el lugar de salvación. Debemos llevar un mensaje de esperanza, un mensaje en donde las personas comiencen a ver la necesidad de buscar del Señor. Por eso dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos convertimos en templo para Dios. El templo ya no son 4 paredes, el templo ya no va a ser un auditorio, el templo somos tú y soy yo. Nuestro cuerpo, nuestra materia es aquella que va a transportar ese mensaje de parte de Dios a otras personas. Por eso incluso cuando Pablo escribió esta porción de 1 Corintios, él estaba defendiendo las bases de la fe al afirmar de que era necesario que nuestro cuerpo se entendiera como templo del Espíritu Santo, porque en aquella época existían enseñanzas gnósticas en donde se decía que el cuerpo o la materia fue construida por una deidad inferior, que eso hace que sea menos importante, que lo que realmente importa es el espíritu. Entonces, todo lo que se haga con el cuerpo no va a importar. Sin embargo, Pablo les está diciendo, no, qué pena, pero lo que realmente importa es el espíritu, y el cuerpo viene a ser el templo de Dios. Entonces, como creación que somos tú y yo a imagen de Dios, porque tú y yo somos creados a imagen de Dios, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué imagen estás dejando en quienes esperan algo de ti? Este hombre lisiado se quedó mirando fijo, esperando algo de Pedro y de Juan. Ellos hacía días atrás habían recibido la promesa del Espíritu Santo derramándose.
Jesús les había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, que cuando venga el Espíritu Santo, ellos iban a recibir poder para ser testigos de lo que Dios podría hacer por las personas. Y era la oportunidad de poder comenzar a demostrar y poder comenzar a manifestar lo que Dios estaba haciendo a través de la humanidad. Entonces, ¿qué imagen estás reflejando tú? ¿Qué imagen estás dejando en otros? ¿Estás tú siendo la imagen de Dios para quienes te necesitan? ¿Estás tú siendo la imagen de Dios para aquellos que esperan algo de ti? Es la pregunta. Por eso, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo al 14, 15, y dice, Pablo a Timoteo, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas, para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia de Jesús no solamente está para ir a orar, no solamente está para reunirse, sino para defender, para soportar, para unirnos, a sostener la libertad y a sostener ese fundamento de la verdad. Y esa verdad es Jesús. Todos los que hacemos parte de la familia de Dios debemos defender como una columna y debemos sostener como una columna ese fundamento de la verdad que es Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a restaurar lo que se estaba perdiendo y vino a salvar a los que se estaban yendo a una eternidad sin Cristo. Por eso Él forma una familia a la cual todos aquellos que creemos en Él podemos hacer parte. Y yo quiero por acá darte una pequeña ilustración de esto. Una pequeña historia hace muchos años en donde una nota periodística relataba de unos 300 ballenas que habían muerto en una bahía. Resulta que esas 300 ballenas estaban persiguiendo a unas pocas sardinas. Y cuando persiguían esas sardinas llegaron a unos lugares de baja profundidad en donde finalmente terminaron ancladas en una bahía y murieron por falta de oxígeno. Un periodista que vio la escena y que relató todo esto, puso en su periódico que estas ballenas, estos gigantes, fueron llevados o que cayeron en una trampa después de seguir hasta el final y enfocarse en lo que era mínimo. Gastaron toda su energía, gastaron todos sus recursos, hicieron todo lo mejor posible persiguiendo algo insignificante. Y muchos de nosotros hemos actuado así. Nos estamos desgastando en cosas que son secundarias. Nos estamos desgastando y estamos invirtiendo toda nuestra energía, todo nuestro tiempo, todo lo que somos en algo insignificante. Algo que finalmente o te está quemando o te está desgastando o que al final no va a dar ningún resultado. Como iglesia debemos enfocarnos en las personas. Debemos enfocarnos en compartir del amor de Jesús a las personas, de levantar puentes que permitan desarrollar relaciones personales con Jesús. Por eso es importante la atención sobre la posición. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4 al 6 del capítulo 3 de Hechos, que Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Hay personas que estamos esperando algo de ti. Hay personas que estamos esperando que tú hagas algo. Hay gente que está esperando que yo haga algo. Hay gente que está esperando que la iglesia haga algo. Y no solamente es ir a llevar un mercado, no solamente es ir y compartir algo físico. Va mucho más allá de eso. Es compartir la palabra de Dios también y levantar a estas personas. Es ponernos al nivel de ellos y ayudarlos a levantar. Porque mira, cuando Pedro y Juan vieron a este hombre, lo trataron con amabilidad. En el idioma original, esa parte que dice que lo miraron atentamente, significa que ellos lo miraron con ternura, que ellos lo miraron con amabilidad, con cortesía. Entonces lo trataron bien. Y eso permitió que este hombre se sintiera feliz, porque no solamente recibió una sanidad, sino que fue bien tratado. Entonces Pedro y Juan amaron a esta persona. Esas dos personas compartieron del amor de Jesús, porque sabes, Pedro y Juan son testigos de lo que el amor de Dios puede hacer en un corazón dañado.
Pedro y Juan cometieron errores. Pedro negó a Jesús 3 veces. Juan era llamado hijo del trueno por su temperamento intempestivo. Aún así, ellos dos hicieron parte del círculo íntimo de Jesús. Entonces déjame decirte, siempre habrá algo que tú puedas dar, que tú puedas hacer o que tú puedas decir para bendecir a alguien. Pero aun cuando él declaró la sanidad sobre este hombre, dice la Biblia que él tomó su mano y lo ayudó a levantarse. No solamente es decirlo, no solamente es creerlo, no solamente es decirle, ve y hazlo. No, es también nosotros ponernos en la posición de esa persona y ayudarle a levantar. ¿Por qué? Porque como dice Mateo, capítulo 41 y 42, en la parte del 42 dice que si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán su recompensa. Entonces no importa, Dios no recompensa según la cantidad o la dimensión de lo que demos, sino la calidad y la intención con la que lo demos. Ahí existe y se aplica la ley de la siembra y la cosecha. Y finalmente, queremos enfocarnos y debemos enfocarnos en que la convicción debe enfocarse más que la incredulidad. Pedro creyó en lo que Dios le había dado. Pedro creyó en el poder que había en él para levantar a otros. Entonces, él sabía lo que el Espíritu Santo podría hacer. Y sabes, Dios primero cualifica y luego nos prepara, luego nos capacita. Dios te está llamando. No digas, es que yo no me siento preparado. Dios te está llamando y si Dios te está llamando, Él te va a capacitar. Como iglesia debemos compartir el mensaje de amor del Evangelio en los lugares en los que estemos, con la profesión que tú tengas, con la educación que tú tengas, con la gente con que tú te rodees. Estamos llamados a compartir del Evangelio y tener la misma actitud que dice Filipenses 2, capítulo versículos 5 al 8, de que Jesús se despojó de su gloria, que Jesús se humilló para hacerse como nosotros, que renunció a sus privilegios para humillarse a sí mismo y obedecer a Dios. Entonces, ¿a qué te estás aferrando tú en la vida? ¿Cuál es el motor de tus decisiones? ¿Qué es lo que más buscas cuando buscas a Dios? ¿O son tus miedos los que están decidiendo por ti? Enfócate en lo que puedes hacer y no en lo que debes hacer. Entonces, finalmente, el amor se enfoca en lo que podemos hacer por otros y no en lo que ellos deben hacer por ellos mismos. Somos llamados a ser embajadores del reino divino. Como iglesia debemos ser la boca, los pies y las manos de Jesús, del reino divino en la tierra, como dice en la oración del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra como en el cielo, perdón. Entonces, para que se haga esa voluntad, Dios la va a hacer a través de su iglesia, porque para eso somos su iglesia. Dios establece relaciones, no religiones. Él quiere establecer un lugar de reunión contigo en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en tu vida personal. Él quiere establecer un tabernáculo en donde tú, en el lugar que estés, puedas ser reflejo del amor y de la cruz de Jesús. Que tú